Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro segundo de los Reyes, capítulo 24. En sus días, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo una expedición y Joyaquín le quedó sometido durante 3 años. Luego volvió a rebelarse contra él. Yahvé envió contra él bandas de caldeos, bandas de arameos, bandas de moabitas y bandas de admonitas. Los envió contra Judá para destruirlo según la palabra que Yahvé había dicho por boca de sus siervos los profetas. Tan solo por orden de Yahvé ocurrió esto en Judá, para apartarlo de su presencia, por los pecados de Manasés, por todo lo que había hecho, y también por la sangre inocente que había derramado, llenando a Jerusalén de sangre inocente. Yahvé no quiso perdonar. Los restos de Joyaquín, todo cuanto hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? Se acostó Joyaquín con sus padres y reinó en su lugar su hijo Joaquín. No volvió a salir de su tierra el rey de Egipto, porque el rey de Babilonia había conquistado desde el torrente de Egipto hasta el río Éufrates todo cuanto era del rey de Egipto. 18 años tenía Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre era Nehustad, hija de Elnatán de Jerusalén. Hizo el mal a los ojos de Yahvé enteramente como había hecho su padre. En aquel tiempo, las gentes de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén, y la ciudad fue asediada. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a la ciudad, mientras sus siervos la estaban asediando. Joaquín, rey de Judá, se rindió al rey de Babilonia. Él, su madre, sus servidores, sus jefes y eunucos, los apresó el rey de Babilonia, y en el año 8 de su reinado se llevó de allí todos los tesoros de la casa de Yahvé y los tesoros de la casa del rey. Rompió todos los objetos de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, para el santuario de Yahvé, según la palabra de Yahvé. Deportó a todo Jerusalén, todos los jefes y notables, 10,000 deportados, a todos los herreros y cerrajeros. No dejó más que a la gente pobre del país. Deportó a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey y a las mujeres del rey, a sus eunucos y a los notables del país. Los hizo partir al destierro de Jerusalén a Babilonia. Todos los hombres de valor, en número de 7,000, los herreros y cerrajeros, 1,000,000, todos los hombres aptos para la guerra. El rey de Babilonia los llevó deportados a Babilonia.
El rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a su tío Matanías, cambiando su nombre en Sedecías. 21 años tenía Sedecías cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Hamital, hija de Jeremías de Libná. Hizo el mal a los ojos de Yahvé enteramente, como había hecho Joaquín. Esto sucedió a causa de la cólera de Yahvé contra Jerusalén y Judá, hasta que los arrojó de su presencia. Sedecías se rebeló contra el rey de Babilonia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oración. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor Dios nuestro. Grande es tu amor para con nosotros. Te pedimos humildemente que bendigas, cuides, protejas y sanes a todos los enfermos, especialmente los que tienen el COVID-19, para que tú, Señor, obres en cada uno de ellos para que sean curados y sanados y puedan volver a sus ocupaciones, y sobre todo para que no se aparten de tu camino. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendecido día tengan todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, que se acercan a su canal de la Santa Biblia Hablada, donde iniciamos una nueva semana en el nombre de nuestro Dios, dando gracias a Dios por la semana que termina, pidiendo por esta nueva semana que en su nombre estamos iniciando. Humildemente te hago una bonita invitación, que le des un dedito para arriba al video, que compartas también el enlace para que muchos más se sumen a la lectura de la palabra de Dios, para que también escriba tus comentarios por quien deseas ofrecer la lectura de esta palabra de Dios, de este capítulo 24 del libro de los Reyes, y al lado aparece algo que le puedes dar clic para que pueda seguir apoyando en esta bonita obra de evangelización, para poder llegar a cada uno de ustedes a través también del internet, que es un poco difícil en medio de nuestra patria Venezuela, pero que hacemos todo lo posible para llegar a cada uno de ustedes. Este capítulo 24 del libro segundo de los Reyes es todavía la continuación del reinado de Joaquín en Judá, como lo va a presentar el versículo 1, que dice así: En sus días, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo una expedición, y Joaquín le quedó sometido durante 3 años. Luego volvió a rebelarse contra él. Claramente, aquí aparece el rey Nabucodonosor, pero también va a aparecer Joaquín. Joaquín le había cambiado el nombre. El nombre de Joaquín era el Yaquín, y se le cambió a Joaquín. ¿Quién le cambió el nombre? El faraón Necot, que era el faraón de Egipto, le colocó el nombre de Joaquín a el Yaquín, hijo de Josías. Y claramente se nos va a presentar cómo ya desde el versículo 1 aparece un sometimiento, pero también aparece un rebelarse, nada más y nada menos que contra Nabucodonosor. El versículo 2 dice: Yahvé envió contra él bandas de caldeos, bandas de arameo, bandas de moabitas y bandas de amonitas. Los envió contra Judá para destruirlo, según la palabra que Yahvé había dicho por boca de sus siervos los profetas. ¿Por qué?
porque el pueblo se había rebelado contra Dios. El pueblo iba a tener una nueva alianza con Dios, pero ellos prefirieron rebelarse, desobedecer y darle la espalda a Dios, seguir sus propias convicciones, dejando a Dios a un lado. Como aparece también en medio de la actualidad y en el mundo en que vivimos, en que muchas personas le están dando la espalda a Dios, que muchas personas se están rebelando contra Dios. ¿Cómo se están rebelando? Aquellos que están insistiendo en que se apruebe la eutanasia, aquellos que insisten en que se apruebe el aborto, aquellos que insisten en que se apruebe la unión gay o la unión homosexual, matrimonios homosexuales. Esas personas le están dando la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque lo que prevalece en medio de toda esta cultura de la muerte son los intereses propios. Por eso Dios había castigado a Judá con todas estas bandas. ¿Por qué? Porque se habían rebelado contra él. Y resulta que Yahvé se los iba a dejar bien en claro, porque es una también respuesta al día de hoy de cómo muchas personas, como ya lo había dicho, se rebelan contra Dios, le dan la espalda a Dios, quieren ser más que Dios, pero resulta que no son absolutamente nada, sino trabajadores del diablo, trabajadores de Satanás. Tristemente, católicos le trabajan al diablo cuando están a favor de estas abominaciones terribles delante de la presencia de Dios, porque son una abominación. La eutanasia, el aborto, las uniones homosexuales son aberrantes, son abominaciones delante de la presencia de Dios y de las cuales no tenemos nosotros que dejar contaminar nuestra vida ni la familia que tú tienes, porque Yahvé había dicho por boca de sus siervos los profetas que iba a destruir a Judá. Y el versículo 3 dice lo siguiente: tan solo por orden de Yahvé ocurrió esto en Judá, para apartarlo de su presencia por los pecados de Manasés, por todo lo que había hecho, porque los pecados son los que hacen que lleguen desgracias a la vida de la persona. Los pecados son los que hacen que la persona se aleje de la presencia de Dios. Y cuando la persona está contaminada de tantos pecados, se aleja y se aleja y se aleja de la presencia de Dios. Por eso la palabra de Dios nos invita a nosotros a estar cerca de Dios. Nos invita a no dejarnos contaminar por el pecado de muchos que le trabajan a Satanás. No dejarnos contaminar el alma, la vida, el ser y mucho menos dejar contaminar la familia por esos pecados de otros que le trabajan al diablo. Y también por la sangre inocente que había derramado, llenando a Jerusalén de sangre inocente. Yahvé no quiso perdonar, porque hay muchas personas que se llenan las manos de sangre inocente. ¿De cuál sangre inocente? De esos abuelitos que les practican la eutanasia, de esos niños que son abortados por sus madres, de esas personas que le quitan la vida a otro cuando van a robarlos, que le quitan la vida a otras personas por quitársela. Y esos son esas personas que manchan sus manos con sangre. Y además, lo que presenta la palabra de Dios
es que tenemos que acercarnos al Señor. Tenemos que acercarnos a Dios y pedirle perdón por todos los pecados que hemos cometido. Reconocer delante de la presencia de Dios nuestros pecados. Reconocer delante de la presencia de Dios que hemos fallado para poder así enmendar la causa de ese pecado que hemos cometido. Pero hay que tener la valentía, hay que tener la fuerza, hay que tener el coraje para acercarse uno a Dios y reconocer sus pecados y reconocer sus miserias ante el Rey de Reyes, ante el Señor de Señores. Este capítulo 24 también nos va a presentar el reinado de Joaquín. Resulta que Joaquín, como dice el versículo 8, tenía 18 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre era Nejustat, hija de Elnatán de Jerusalén. Pero hay algo que resaltar en el reinado de Joaquín, y es que Joaquín, como lo dice el versículo 9, hizo el mal a los ojos de Yahvé enteramente, como había hecho su padre. ¿Qué hizo Joaquín? El mal delante de los ojos de Dios. Joaquín se portó mal, desobedeció los mandatos de Dios, no confió en Dios, no abandonó su vida en la presencia de Dios, sino que hizo lo malo, lo desagradable, practicó abominaciones detestables por Dios, como lo había hecho su padre. Hizo el mal, hizo lo malo delante de la presencia de Dios. ¿Y tú haces el bien o haces el mal delante de la presencia de Dios? Ya que este capítulo 24 nos invita a reflexionar con humildad, con sencillez, cómo está nuestro comportamiento, nuestra rectitud delante de la presencia del Señor. Y es que, como había hecho Joaquín lo malo delante de los ojos de Dios, se lo van a llevar a él, a su madre, a sus servidores, a sus jefes y a sus eunucos. Se los llevó el rey de Babilonia, Nabucodonosor, en el año 8 de su reinado. ¿Por qué? Porque había hecho lo malo delante de la presencia de Dios. Porque había hecho lo detestable. Y como le había dado la espalda a Dios, pues le tocó que sufrir el exilio, la deportación, él y toda su familia y todos los que tenía a su cargo. Así pasa cuando la persona comete su pecado, pero no se arrepiente, sino que hace lo malo delante de los ojos de Dios, tiene que sufrir las consecuencias de su pecado. Te lo vuelvo a repetir. Tienes que sufrir las consecuencias de tus pecados, porque es así. Este rey hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Le llegó el momento en que otro más poderoso que él lo llevara en deportación para que le sirviera solamente a él, junto con toda su familia. Además, el rey Nabucodonosor se llevó todo lo que había en la casa de Yahvé, los tesoros de la casa del rey, todos los objetos de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, para el santuario de Yahvé, según la palabra de Yahvé. Deportó a todo Jerusalén, todos los jefes y notables, 10,000 deportados, a todos los herreros, cerrajeros, no dejó más que a la gente pobre del país, es decir, se los llevó a casi todos. ¿Por qué?
por los pecados que habían cometido al desobedecer a Dios, al darle la espalda a Dios, a desobedecer los mandatos del Señor. Tenían que sufrir las consecuencias de su desobediencia, la consecuencia de su pecado. ¿Cómo nos lo presenta este capítulo 24 del libro segundo de los Reyes? Después va a llegar al reinado en Judá un hombre llamado Sedecías, como lo expresa el versículo 18. 21 años tenía Sedecías cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Y el versículo 19 nos va a hacer una referencia también muy clara y muy precisa y dice: hizo el mal a los ojos de Yahvé enteramente, como había hecho Joaquín. ¿Qué hizo Sedecías? Hizo lo malo delante de la presencia del Señor. Ahí está otra manifestación, otro llamado de atención para nuestra vida. Estamos haciendo lo bueno, lo justo, lo recto delante de la presencia de Dios, o estás actuando como Joaquín y como Sedecías, haciendo lo malo delante de los ojos, es decir, delante de la presencia de Yahvé. Hay que reflexionar, hay que recapacitar, hay que ver nuestra vida desde el punto de vista de la humildad, de la sencillez, de la comprensión, para que podamos empezar a entender la llamada que Dios nos hace a través de su palabra, donde nos invita a nosotros a actuar de buena manera, donde nos invita a nosotros a hacer lo recto delante de la presencia de Dios. Y esa rectitud viene a través del cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios. Viene también esa rectitud desde el reconocimiento humilde y sencillo de mis pecados, pero al reconocerlo pido perdón, y al pedir perdón tengo la capacidad de poder enmendar la causa del pecado, tener propósitos para no volver a caer en lo mismo, sino para empezar a hacer lo bueno, lo recto delante de la presencia de Yahvé. Joaquín y Sedecías, como nos lo presenta este capítulo 24 del libro segundo de los Reyes, hicieron lo malo delante de la presencia de Dios. Hicieron lo abominable. A Joaquín le correspondió sufrir la consecuencia de su mal comportamiento, de su desobediencia y de hacer lo malo delante de la presencia de Dios. Se lo llevaron deportado, a él, a su familia y a todos los que estaban a su servicio. Se los llevaron deportado. Estaba empezando a sufrir las consecuencias de su pecado. Sedecías va a hacer lo malo también delante de la presencia de Dios. Hay que tener cuidado, hay que estar alerta. ¿Para qué? Para que no dejes contaminar tu vida por el pecado de otros, para que tú no te dejes contaminar y dejes de hacer el bien para ir a hacer el mal a tu hermano. Hay que estar alerta, hay que estar pendiente, hay que estar vigilantes para que no nos sorprenda Satanás con sus engaños, sino que tú puedas salir victorioso de cada trampa que Satanás ponga
en medio de tu camino, en medio de tu vida y en medio de tu familia. Así que ánimo, hay que hacer lo bueno, hay que hacer lo recto delante de la presencia de Dios. Dios confía en ti, Dios cree en ti, de que tú puedes hacer lo bueno y lo recto delante de su presencia. Pero ahora nos toca a nosotros creerlo, asumirlo y llevarlo a la experiencia cotidiana, en nuestro día a día, en el trabajo, en la casa, en la familia, en el lugar donde te vayas a encontrar con personas. Hay que hacer lo recto, hay que hacer lo bueno, hay que practicar la justicia para hacer lo que verdaderamente agrada a la presencia del Señor. Un corazón que haga las cosas bien, que sea libremente, que sea con humildad y con sencillez, ya que Joaquín y Sedecías hicieron lo malo, se dejaron contaminar y empezaron a actuar de mala manera delante de la presencia de Dios. ¿Y tú estás actuando de buena manera delante de la presencia de Dios? ¿O estás actuando de mala manera, con prepotencia, con orgullo, con vanagloria, con codicia, con envidia, con mentiras, con maldiciones? ¿Será que estás actuando de mala manera delante de la presencia de Dios? ¿O estás haciendo lo bueno, lo justo, lo recto delante de la presencia del Señor? Ánimo, no tengas miedo. Vamos a practicar lo bueno, vamos a practicar lo recto, vamos a practicar lo justo delante de la presencia del Señor. Y es un tiempo el que vivimos en esta última semana del tiempo de Cuaresma para tener una convicción, un arrepentimiento, un cambio y sobre todo un propósito para llevar nuestra vida más cerca de la presencia del Señor. Cerca de Dios, sí. Lejos del Señor, no. Porque Dios es nuestro Padre. Vamos a estar cerca de Él. Vamos a confiar en Él. Vamos a creer en Él. Y vamos a hacer lo recto delante de la presencia del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Les saludó, les habló con mucho cariño el Padre José Gregorio Medina, desde mi parroquia San Silvestre, Barinas, Venezuela. Oren por mí como yo oro por ti, por tu familia, por los enfermos que están dentro de tu familia y por todos los fieles difuntos, para que Dios te conceda a ti salud y prosperidad junto con tu familia, conceda sanación a los miembros de tu familia y le conceda el descanso eterno a aquellos familiares tuyos que ya han partido al encuentro con el Señor. Dios les bendiga. Nos vemos mañana a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, para el estreno de la Santa Palabra de Dios.